Bueno, shalom, shalom, queridos hermanos, nos ponemos en pie, por favor. Vamos a empezar el día de hoy la Haftará. Agradecemos su atención, su silencio. Préstame tu Biblia, Faru, un momentico, por favor. Vamos a empezar nuestra Haftará. El día de hoy es la Haftará de Hayei Sará, como bien sabemos, ¿sí? Las vidas de Sará o la vida de Sará. Recuerden que la Haftará habla de los profetas. La parashá de Hayei Sará está en Bereshit o en Génesis 23:1, 25 al 18, y la Haftará es Reyes. Los invito a que vamos a Reyes 1, del 1 al 31, pero por supuesto, Primera de Reyes, gracias. Primera de Reyes 1 al 31. Una Haftará el día de hoy poderosa, igual que la Perashá. Entonces vamos a hacer la oración de la Haftará y dice: bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, Rey del universo, que ha elegido a buenos profetas y se ha complacido con sus palabras que se pronunciaron con sinceridad. Bendito eres tú, Hashem, que elige la Torá, a Moshe, tu siervo, a Israel, su nación, y a los profetas de verdad y rectitud. Amén. Entonces dice Primera de Reyes 1, del 1 al 31. El rey David era ya anciano, entrado en días, y lo cubrían con los vestidos, pero no entraba en calor, por lo cual le dijeron sus siervos: que busquen para mi señor el rey una joven virgen, y que ella esté delante del rey y sea una compañera para él, y que se recueste en tu seno, para que mi señor el rey pueda entrar en calor. Buscaron pues por todos los confines de Israel una joven hermosa, y hallaron a Abisag, sunamita, y la llevaron al rey. Y la joven era muy hermosa, y se hizo compañera del rey y lo cuidaba, aunque el rey no la conoció. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se enalteció y dijo: yo reinaré. Y se preparó carros y jinetes, y 50 hombres que corrían delante de él. Y su padre nunca lo había molestado, diciéndole: ¿por qué actúas así? Era además un hombre muy gallardo, y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y ellos, habiendo seguido a Adonías, lo ayudaron. Pero el sacerdote Sadoc, y Benaías, Ben-Jodía, y el profeta Natán, y Simei, y Rey, y los valientes que pertenecían a David, no estaban con Adonías. Adonías sacrificó ovejas y novillos, y animales cebados junto a la piedra de Sogelet, que está cerca de Enrogel, y llamó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no llamó al profeta Natán, ni a Benanías, ni a los valientes, ni a su hermano Salomón o Shedomó. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que Adonías, el hijo de Hagit, está reinando, y David nuestro Adón no lo sabe? Ahora pues, ven, te daré un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y preséntate ante el rey David y dile: ¿no has jurado a tu sierva, oh rey señor mío, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué entonces reina Adonías? He aquí que mientras tú aún estés allí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, quien a la sazón era muy anciano, y Abisag sunamita cuidaba al rey. Y Betsabé se inclinó y se postró ante el rey, y el rey dijo: ¿qué deseas? Y ella respondió: Señor mío, tú has jurado a tu sierva, por Yahweh Bajei tu Elohim, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Pero he aquí, ahora reina Adonías, y tú, mi señor el rey, ¿no lo sabes? Y él sacrificó bueyes y animales cebados, y ovejas en abundancia. Y llamó a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no a Salomón tu esclavo. Él no lo llamó.
Y sobre ti, oh rey, Señor mío, están los ojos de todo Israel, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el rey después de él. De otra manera, acontecerá que cuando mi Señor el rey repose con sus padres, mi hijo Salomón y yo seremos tenidos como usurpadores. Y aquí, mientras ella todavía hablando con el rey, llegó el profeta Natán. E informaron al rey diciendo: he aquí el profeta Natán. Y él entró a la presencia del rey y se prostró en tierra sobre el rostro ante el rey. Y dijo Natán: mi señor el rey, ¿has dicho acaso Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque él hoy bajó y sacrificó bueyes y animales cebados y ovejas en abundancia, e invitó a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar, y aquí comen y beben a la salud. Y dijeron: viva el rey Adonías. Pero no me llamó a mí, tu esclavo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías ben Joiada, ni a tu esclavo Salomón. ¿Fue hecho esto por mi señor el rey, sin informar a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió diciendo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y estuvo de pie ante el rey. Y el rey juró y dijo: vive Yuhei Bajei, que rescató mi alma de toda angustia, que así como te he jurado por Yuhei Bajei, el Elohim de Israel, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Y Betsabé se inclinó con el rostro a tierra y se postró ante el rey y dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Poderoso Elohim nuestro, te damos toda la gloria y toda la honra. Por favor, en este Shabbat maravilloso, yo te suplico que seas tú dándome sabiduría e inteligencia para poder transmitir el mensaje que traes a tu pueblo Israel, y por el cual te ha placido ponerlo en mi boca, Padre, que sea palabra tuya y no palabra de hombre. Yo te lo suplico, que nuestros hermanos, que cada uno de nosotros entienda y reciba este mensaje, como lo hiciste conmigo, Padre amado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. ¿Ya pueden sentarse? Muchas gracias. Bueno, Shabbat Shalom, bienvenidos a todos. El tiempo corre, el tiempo es oro. Entonces ustedes saben que siempre toca un poquito con prontitud. Recuerden que siempre la Haftará y la Perashá tienen coincidencia, ¿no? Eso es lo que siempre trabajamos entre la Haftará y la Perashá. Las cosas que tienen o que concuerdan entre ambas, que yo las revisé y por supuesto las anoté, son dos palabras: sucesión y propósito. Sucesión, vemos que Abraham manda a Eliezer a que consiga una esposa después de la muerte de Sara para su hijo y cumplan el propósito. En el lado de acá, que siga reinando el linaje de David, pero la persona correcta. Entonces, vemos que ellos luchan y hay varios personajes, por supuesto, distintos en la Haftará y en el lado de la Perashá que cumplen ese propósito. Este tema el Padre me permite ponerle a este tema: examina muy bien cada decisión antes de tomarla. Recuerden que cada decisión que tomamos siempre va a tener un propósito, a corto, a mediano y a largo plazo. Y entre más difícil sea la decisión, pues asimismo nosotros debemos tomarnos el tiempo para examinarla, ¿sí? No tomarla a la ligera, sino examinarla con tiempo. En el tema de sucesión, en la Perashá, vemos que Abraham necesita hallar una matriarca para el pueblo, ¿sí? Para su hijo Isaac, y ya sabemos, pues, los que vieron la Perashá esta mañana, de MS, que estuvo excelentísima, pues nos dimos cuenta de muchos detalles que también vamos a hablar respecto del rey aquí. Y en la Haftará, el rey David debe elegir una nueva cabeza de la dinastía que dirigirá a Israel, ¿sí? Hablando de sucesión. Ya de propósito, vemos algo especial y quiero que pongamos mucha atención. Y es educar o preparar. ¿A quién? A nuestros hijos para cumplir ese propósito. Pero recuerden que para poder educar a nuestros hijos nosotros debemos estar preparados.
Yo no puedo enseñarle a mi hijo algo que yo no sé o que no practico o que no hago, ¿sí? Entonces es importante. Voy a empezar con el propósito, que recuerden que es educar a nuestros hijos y cumplir ese propósito. Cuando educamos a nuestros hijos y Elohim tiene un propósito para nosotros, pues nosotros, así como Abraham, ¿cierto?, enfocamos y buscamos lo mejor para que ellos puedan cumplir ese propósito. Por eso él fue y mandó a su mejor siervo a conseguirle una esposa a su hijo. No mandó a cualquier persona. Dicen que Eliezer era el más viejo de sus siervos y, por supuesto, después de Abraham, digamos que era como el que administraba todo lo que tenía Abraham. Era una persona de mucha confianza. Aparte de eso, vemos que hacen el pacto, ¿sí? Cuando él le dice, pon tu mano en mi muslo, se refiere al Brit Milá, le dice, toma mi Brit Milá y me vas a jurar. ¿Listo? Vemos en el versículo 5 de la Haftará que Adoniyahu o Adonías dice se enalteció, y esto lo llevó a autonombrarse rey. Podemos inferir entonces que Adonías o Adoniyahu era un hombre el cual su comportamiento no era el de un hijo obediente y sometido, ya que la misma Torá nos indica de su actitud enaltecida, atrevida. ¿Por qué? Porque aparte de eso mató ganado, ¿sí?, lo que dice que hizo el banquete, y era orgulloso. Además, la Torá nos indica y resalta su belleza. Ojo, miren que esto es importante. Y resalta su belleza, dándonos a entender que que esta cualidad física le daba más motivos para creerse más que los demás. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un par aquí. La Torá nos explica o nos dice más o menos cómo era la actitud de Adoniyahu, de Adonías. Ya era un hombre grande. Vemos que él era orgulloso y altivo. Ahorita vamos a ver el porqué, ¿sí? Pero miren que él tuvo el atrevimiento de que aún vivo su padre, él dijo, yo soy el rey. Vengan muchachos. Llamó a unos, pero supo a quiénes llamar y a quiénes no, porque sabían que esos irían a decirle a su padre, ¿cierto?, y no lo permitirían. Esa actitud de Adonías no proviene porque sí. Ahorita vamos a ver el porqué. Su padre dice que nunca le reclamó, y eso debemos tenerlo en cuenta con nuestros hijos. Nuestros hijos hay que educarlos de una manera o de la manera que la Torá enseña. La Torá es muy clara. Hay comportamientos que a nuestros hijos no les podemos permitir. Hay comportamientos que nosotros mismos no podemos permitirnos por causa de nuestros hijos, ¿sí? Hay momentos en que no debemos actuar de cierta manera que pueda parecer normal entre esposos a causa de nuestros hijos. Debemos ser prudentes y debemos tener muy en claro que todo lo que hacemos se refleja en nuestros hijos. Y si no ponemos límites o reglas, pues pasa lo que pasa con Adonías. Adonías para mí fue totalmente cínico y irrespetuoso. El papá no se había muerto ni siquiera, dice que estaba anciano, enfermo, todavía enfermo. Un buen hijo, ¿qué hace? Se preocupa por su padre, ¿cierto? Está enfermo, vamos a ver qué hacemos. Así sea un rey, está pendiente, ¿sí? Shalom. Y miren lo especial, y esto va para mujeres y para hombres. ¿Por qué la Torá resalta su belleza? Fíjense que primero dice que él era enaltecido, era orgulloso, pero también dice que él, o la Torá dice, resalta su belleza, que era muy atractivo. ¿Por qué? Porque las personas que se creen muy hermosas, y vuelvo y les digo, incluye a mujeres y a hombres, los hace orgullosos. Aquel que se cree más bello que otro físicamente o más bella que otra físicamente, está siendo orgullosa, ¿sí? Y lo vemos allí. El que se mira al espejo y dice, es que yo soy muy guapo, ¿sí o no? ¿Sí o no, Juan Carlos?
O la mujer que se mira y dice, es que yo soy muy bella, y por esa belleza quiere estar humillando a la gente o tratarla mal. Y me acordé de una famosa novela en Colombia, Betty la Fea. ¿Se te acuerdan de la monita que mantenía toda hora pues con el cabello y eso, que había estudiado no sé cuántos semestres en una universidad? Correcto. Entonces, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso y vamos a ver el porqué. Y digo, va para hombres y mujeres. Porque es que no solamente las mujeres son las que se creen muy bellas, ¿sí? Yo he conocido hombres que se creen súper hermosos y no caben en el cuerpo que tienen. Entonces es importante porque nos hace orgullosos. Nosotros como pueblo debemos saber que eso trae orgullo, que eso trae, y la palabra dice, vanidad de vanidades, ¿sí? La vanidad es vanidad de vanidades, o sea que no trae ningún provecho. Por eso la Torá resalta esa belleza de él. Caso contrario con David, que vemos que era muy humilde, pero también dice que era muy atractivo, ¿cierto? Entonces, este es el primer llamado, o el segundo ya, para mujeres y para hombres. No nos debemos creer, y la palabra también enseña que cada uno de nosotros no debe tener más, o no debe creerse más que otro, ¿sí? Eso es importante. Entonces, además la Torá nos indica su belleza, dándonos a entender que esta cualidad física le daba más motivos para creerse más que los demás. Esto se confirma en el verso 6, de aquí mismo de la Tará, al final del capítulo, en el verso 52. Y dice, y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, cuando ya Salomón tomó su lugar como rey, él le dio miedo, ¿cierto? Porque dice que él se asustó y los que estaban con él huyeron y solo quedó él. Entonces este es el mensaje que le da Salomón y le dice, si él fuere hombre de bien, oiga, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que aparentemente él no era un hombre de bien, porque si no, pues no hubieran tenido que haber hecho esa advertencia. Eso lo vamos deduciendo. Dice, mas si se hallare mal en él, morirá. ¿Sí? Entonces, es importante entender que Adonías, pues, no tenía un comportamiento muy adecuado, un comportamiento de un hijo de un rey que guarda Torá. Vemos en Salmo 138:6 que dice, porque Adonai es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Hablando de la altivez que hablamos ahora, el que se cree muy hermoso, muy hermosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por supuesto, hablamos de comportamientos, aparte de lo físico. Proverbios 31:30 dice, y este va para las mujeres, porque todo no puede ir para los hombres tampoco. Engañosa es la gracia y vana la hermosura o la belleza, pero la mujer que teme a Adonai, esa será la vana. Entonces, mujeres, teman a Adonai. Que las mujeres son muy hermosas. Pues, miren a mi esposa. Y cada esposa de cada uno de nosotros es muy hermosa, ¿cierto? Entonces, hay que ser sabios, no dejarnos llevar por la apariencia física. Dice, además el simple hecho de querer usurpar el trono de su padre, estando este vivo, lo que ya les expliqué, nos deja ver el carácter de Adoniyahu, debido a que en el comienzo de la Haftará vemos que su padre es anciano y aparte enfermo. Esto también nos enseña que todo tiene su tiempo. Él debió esperar su tiempo para ser nombrado rey. Para aquellos que a veces nos gusta no, porque yo ya digo que yo ya no estoy allí, les gusta tomar decisiones a la ligera, y por eso les puse el título que les puse, ¿sí? Si yo voy a casarme, pues eso no es una decisión que yo digo, me voy a casar mañana. Si yo tengo que pensar muy bien, o si voy a comprar una casa, o si voy a hacer un gran negocio. Por eso les decía que depende de la decisión, hay que analizarla muy bien. ¿Sí? ¿Señor?
Tener consejeros, una multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra. Entonces todo tiene su tiempo bajo el sol. Él debió haber esperado su tiempo para que hubiera podido ser rey si hubiese sido la voluntad de Hashem. Pero aquí vamos con la respuesta, escúchenme. Pero ¿por qué Adoniyahu tuvo esa actitud? Estaba tan seguro de que sería el rey que no le importó nombrarse sin el consentimiento de su padre. Proverbio 25:7 dice: vale más que el rey te diga, sube acá, ¿cierto? Y no que te humille ante gente importante. Entonces, es importante que nosotros, y lo decía hoy el pastor Diego, creo, en la Altará, que hay personas que ven a los que servimos y a veces ellos piensan que uno está aquí por gusto, ¿sí? Porque le cae muy bien al pastor o porque es amigo del pastor. No, como él decía, todos aquí hemos tenido el mérito para hacerlo. Hemos hecho un esfuerzo, hemos dedicado tiempo a muchas cosas y es un privilegio para nosotros, no me digo para exaltarlo, sino para que cada uno de nosotros entienda que los que servimos aquí somos privilegiados y hacemos un esfuerzo más que todos los que nos sirven, porque también tenemos hijos, también tenemos esposas y a veces nos toca trasnocharnos, madrugar, porque el trabajo y otras cosas, con tal de cumplir a que el servicio aquí esté perfectamente para el rey, ¿sí? Porque lo hacemos para el Eterno. Obviamente respetamos al pastor y sabemos que también nos sometemos a la autoridad del pastor, pero queremos que sepan eso, que lo entendamos, porque o si no, pues no estaríamos aquí, ¿sí? La respuesta nos la da el verso siguiente al decir que su padre, oigan esto, padres, por favor, abuelos, abuelas, mamás, papás, nunca lo amonestó diciéndole, ¿por qué has hecho así? Es importantísimo. ¿Qué importa el que dirán? A mí eso no me tienes en cuidado, porque estoy jugando con la vida de mi hijo. Si usted no amonesta a su hijo, sea de forma física o moral, porque hay que hacerlo, a veces física, y la palabra dice unos cuantos azotes el muchacho no se morirá, y que el que ama a su hijo lo reprende como un hijo amado, eso habla también de algo físico, no estoy hablando de maltrato, no me malentiendan, ¿sí? Pero es necesario, indispensable que nuestros hijos sean amonestados, así tenga 15, 16 años. Ay, es que yo con este niño no puedo, la mamá. Es que yo con este muchacho no puedo. Hay que hacer algo, mamá. No le siga alcahueteando, póngalo a aguantar hambre, que él mismo le cocine. A ver si es tan berraco, para levantarse y hablarle a usted, y me disculpan la expresión, pero es que hoy en día es así. Hay muchachos que no le pegan a la mamá porque no han tenido la oportunidad, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque la mamá lo permitió, porque el papá lo permitió, porque cuando era el tiempo nunca le dijo nada así, ay no, yo que le voy a pegar al niño no es el pobrecito el niño, me da un pesar del niño, ¿sí? No puede ser de esa manera. Tenemos que ponerle límites a nuestros hijos, tenemos que estorbarles el pecado. El pecado hay que estorbarlo, porque si no estás pecando delante del Eterno. Te estás guardando eso y después no te vas a lamentar de ver cómo va a sufrir tu hijo o cómo va a fallecer espiritualmente. Esperemos que no. O físicamente, ¿por qué no? Porque el que se vuelve un delincuente, porque a tiempo no lo amonestan, fallece. Lo matan. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Proverbios 20:11 dice: por sus acciones el niño revela si su conducta será pura y recta. Lo que quiere decir que queramos o no, a veces los niños hay que seguirlos encaminando. Es necesario, indispensable. El padre que no educa a su hijo, que no enseña a su hijo, le puede traer una desgracia. Oigan esto, padres, abuelos, abuelas. La educación incluye ejemplo personal, hablar, explicar, interesarte en tu hijo. Oigan esto, por favor. Miren, lo voy a volver a repetir.
La educación incluye ejemplo personal, hablar, explicar, interesarte en tu hijo, porque hoy en día muchos no se interesan, los dejan al celular o al computador y que él los eduque. Y yo nada más me encargo de ¿qué? De hacerle la comida, el desayuno y el almuerzo. No le pregunto, hijo, ¿cómo le fue? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo ha estado? ¿Qué hay de su vida? Cuénteme. Estoy pendiente de todo. ¿Con quién está hablando? ¿Por qué está hablando con esa persona? ¿Por qué hace eso? No, señor. Es importante que nosotros nos interesemos en nuestros hijos y por supuesto enseñarles buenos modales. Es un esfuerzo, porque yo sé que es un esfuerzo que debemos como padres hacer. Debemos hacerlo. El problema de las malas actitudes en nuestros hijos radica principalmente en, para los que quieran tomar nota, la no correcta instrucción brindada por el padre o madre al no corregir sus malas actitudes y no confrontar. Tenemos que confrontar a nuestros hijos con lo que están haciendo mal. Es que yo no le digo nada porque es que nos ponemos a alegar y él es muy bravo y no me gusta. Papás que le tienen miedo a sus hijos. No es posible. Y pasa. Usted tiene que hablarle a su hijo y su hijo debe saber que la autoridad en su casa es usted. Ay, es que usted quiere imponerle al niño la autoridad. No, es que si él no entendió que la autoridad en la casa es usted, pues hay que hacerle entender. Porque la autoridad, según la Torá, dice que el Cohen somos nosotros los varones y que las mujeres tienen otro papel. Y nuestros hijos deben someterse a nosotros. Y eso incluye el respeto a la mamá. Y por eso dicen que nosotros, de las esposas queremos respeto. Y nosotros amamos a nuestras esposas como vaso frágil y las tratamos como vaso frágil. Pero si un hijo no sabe autoridad, ahí hay un problema. Porque yo entiendo que pueden haber personas que ya tienen avanzado su hijo, pero desde ya hay que, así sea, eso puede parar. Pero depende de la actitud que tú tengas en tu casa. Mamá soltera, papá soltero y esposos. Eso es posible. Eso es posible. Si se ponen de acuerdo los esposos, con mayor razón. Y la que está soltera, que regularmente si tiene un hijo varón es más complicado, pues le toca un poquito más difícil, pero se puede. Porque el Eterno es el que nos da las fuerzas para hacer las cosas. La disciplina floja, en la cual el muchacho debe ser reprendido de forma física o moral por algo y se cede a dicha promesa. Si usted le promete a su hijo que le va a dar un carro, una moto de juguete, por supuesto, o uno de verdad, pues usted se lo da. Pero también si le dice que lo va a reprender estando aquí y apenas lleguemos a la casa arreglamos, pues lo tiene que hacer. Que no se le olvide. Si promete algo a un niño, esto es algo que dicen, esto es algo que saqué de un libro, ya les digo cuál. Si prometes algo a un niño y no lo cumple, le estás enseñando a ser mentiroso, hablando de la reprensión, igual y de cualquier promesa que sea buena. Tratado Sotá del libro Anécdotas talmúdicas de rabinos famosos. También tengamos en cuenta que en Eclesiastés 5, 4 al 6 dice: cuando Elohim hace promesas, cuando a Elohim haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, pues los mentirosos. Va para nosotros, pero también para nuestros hijos. Es verdad que tengo este micrófono aquí. Pero para nuestros hijos también. Mejor, listo, se complace los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Por eso les decía, si no reprendemos a nuestros hijos, puede en un futuro, el Eterno no lo permita, destruir la vida de nuestros hijos. Porque en el tiempo que nosotros debimos haber puesto freno, no lo hicimos. Y es indispensable saber la importancia de la disciplina hacia nuestros hijos y del carácter que como padres debemos tener para evitarnos problemas con nuestros hijos. ¿Sí? No le des celular. En estos días hablábamos con mi esposa de eso. Un niño, hablo de niños hasta los 12 años, no debe tener un celular. No lo debe tener ni una niña.
Usted le puede prestar el suyo para que él vea algo y usted le está vigilando, pero un niño no puede tener un celular. Conocemos demasiados casos de lo que ha pasado a través de un celular. Además que es adictivo y bueno, con la ciencia eso ha demostrado que trae problemas. Además con las tendencias bobas, perdón la expresión de TikTok. No, es que son bobas, son estúpidas, disculpen la palabra, son estúpidas. La inocencia de los niños pues caen en ese tipo de juegos y hasta han habido muertes a nivel mundial por ese tipo de cosas. Correcto. El famoso youtuber que habla una cantidad de estupideces, vuelvo y lo digo, me disculpan, pero es verdad, que enseñan juegos absurdos a poner en riesgo la vida y han perdido niños la vida por eso. Entonces tengamos en cuenta eso. Esto hablando en cuanto al tema de propósito, ¿sí? Y en cuanto a sucesión, que ya se nos va a acabar el tiempo, no me ha mirado el pastor, pero ya nos va a acabar el tiempo. Recordemos que la sucesión habla de la tarea que tenía Eliezer, ¿cierto? Y que tenía David para la sucesión del trono de Israel. Estamos hablando de un pueblo como tal. En el caso de Eliezer, conseguir la matriarca que haría que el pueblo continuara su camino. Y en el caso de David, pues un rey que mantuviera la hegemonía que él tuvo, o aún mejor, para poder seguir adelante con el pueblo de Israel. Entonces, para poder llevar a cabo esta gran misión, es necesario inculcar a nuestros hijos cualidades, como por ejemplo, las de Abraham, para formar un buen carácter en nuestros hijos y lograr la meta. Pregunta, ¿cuáles eran las virtudes que Eliezer esperaba ver en la futura esposa de Isaac? La respuesta es las de Abraham Avino. Y ya vamos a ver por qué yo hice un comparativo. En la Torah vemos que Abraham, cuando veía a los 3 hombres, se apresuró, ¿cierto? Él se apresuró. Dijo a su esposa, prepara pronto tortas. Corrió hacia su ganado y se apresuró, otra vez se apresuró a preparar la carne. Cuando Eliezer vio a Ribca, le pidió agua. Y Ribca, oigan esto, se apresuró hacia la fuente y le dijo, bebe, señor mío. Y le dijo, por iniciativa propia, ella le dijo por iniciativa propia, le voy a dar de beber también a tus camellos, y se apresuró. Y tomó su vasija y corrió. Miren que vemos las mismas cosas, hacia la fuente de agua y dio de beber a los camellos hasta saciar su sed. Entonces, analizamos entonces que esta actitud es la que debemos aprender de nuestro patriarca para replicarla en nuestras vidas y así ser reflejo a nuestros hijos. Tener Jokmah, sabiduría. Preocuparnos por los demás, y aquí quiero hacer un alto. Siempre nos hemos acostumbrado a pensar en nosotros, y ya lo he dicho varias veces. Nosotros cuando aprendemos a ocuparnos de los demás, el Padre se ocupa de nosotros. Pero nosotros siempre vivimos pensando en nosotros, y es que yo, y no estoy diciendo que sea malo, pero el Padre nos da para nosotros y para los demás. Pero a veces no nos gusta compartir, ¿sí? A veces no nos gusta dar. A veces nos crees que si yo doy me quedo sin. No puedes pensar de esa manera. Porque si tienes, porque Él te ha dado. Y si Él ve que tú das, Él vuelve y te da. Para que tú tengas y sigas dando. Y no estoy hablando de lo económico ni de lo físico, del alimento solamente. Tú puedes dar el don y el talento que el Padre te ha dado para alguien o para algo, ayudar a alguien. Hermano, le va a ayudar para que usted pueda arreglar esto aquí en su casa, en su negocio, en su empresa. Porque Él no tiene plata para pagarle a alguien que le va a cobrar mucho. Y si Él es justo, de pronto te dice, mira, gracias, yo te voy a dar esto. No es mucho, pero gracias. Y simplemente si no, pues ya no te dice nada. Y uno se siente satisfecho, feliz. Porque cuando uno da, lo que lo hace satisfecho es ver lo que dio. Y la felicidad en la cara de esa persona que recibió. Pero no, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, debemos ser generosos, como lo fue Abraham.
Preocuparnos por los demás para poder tener un legado seguro de generación en generación. Si nos preocupamos por los demás, por supuesto, enseñando Torá, estudiando Torá, guardando Torá y ayudando a los demás, pues vamos a hacer que la generación tenga ese legado y el propósito no, sino la sucesión sea la correcta y se mantenga. Y orar, por supuesto. Con esta actitud aprendemos a dar, oigan esto, con esta actitud aprendemos a dar sin que nos pidan. Haremos más de lo que esperamos o pensamos, y cuando hagamos las obras de bien las haremos con entusiasmo, amor, pasión y sin desgano y desinteresadamente. Debe ser de esa manera, con amor, ¿sí? Y esto lo dicen, o lo digo porque vemos cuando Abraham atiende a los hombres, que él les dice que les va a dar algo y les da mucho más de lo que les prometió, les manda a preparar muchas cosas más, sino que ahora el tiempo apremia y no alcanzamos. Un hombre grande es uno que no está pendiente solo de él, sino del bien de los demás. Abraham fue el único que intercedió por Sodoma y Gomorra, no olvidemos de eso. Cuando uno se preocupa por los demás, Hashem se preocupa por uno, lo que yo les decía. Elohim había bendecido a Abraham en todo. Este pasaje nos demuestra que cuando le somos fieles a Elohim, Él lo es con nosotros, trayendo bendición a nuestras vidas en todo como Abraham, en riquezas, propiedades, honor, longevidad e hijos. Entonces ya con esto cerramos. Recordemos hacer siempre el bien a los demás, con esmero, con tesón, con fuerza, sin esperar nada a cambio, porque nuestra recompensa siempre va a venir del eterno Rey de Israel. Él conoce el corazón de nosotros. Y por supuesto, tener en cuenta la educación de nuestros hijos para ser disciplinados en el momento que toque hacerlo y confrontarles en el momento que toque hacerlo. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias.